Ok, y nos vamos con el título Variantes de aplicación de la terapia combinada. Mi objetivo en esta pequeña charla, en esta breve capacitación para ustedes, es que ustedes aprendan o tengan más en claro, tengan un refuerzo en el uso correcto de la electroterapia en general y en ciertas funciones de algunas modalidades, ya sea TENS, que vamos a ver, interferenciales, o la terapia combinada, que muy pocos fisios saben para qué se utiliza o cómo es la correcta dosificación. Y pues bueno, todos estos en general sabemos que básicamente se utilizan para disminuir o bloquear el impacto que generan los diferentes tipos de dolor. Si bien sabemos que entre los diferentes tipos de dolor entra el neuropático, el somático, el visceral, y pues cada tipo de dolor tenemos que ver qué tipo de corrientes son las ideales y en qué dosificación. Ok, como tal, una breve introducción, que esto básicamente ya lo sabemos. ¿Qué es un agente físico? Pues por ahí la literatura nos dice Arce en el 2000, que es un dispositivo biomédico aplicado 100% para medios de la salud, con el objetivo de tener una analgesia, poder modular el proceso inflamatorio, inducir la recuperación de los tejidos, mejorar la funcionalidad del segmento comprometido o del área a tratar, y por ende vamos a facilitar la acción de otras medidas terapéuticas. Si bien nosotros cuando aplicamos electroterapia queda excelente si yo lo mezclo con un ultrasonido o con magnetoterapia o con algún otro agente físico hermano que puedan ir perfectamente ambos equipos. Y pues, por dar un ejemplo, lo podemos utilizar en la rama de la fisioterapia, ya sea reumáticos, neurológicos, traumáticos, ortopédicos. Yo aquí también pudiera agregar ahora todo este tema dermatofuncional, en pediatría y algunas aplicaciones que pudiéramos aplicar, etcétera. También en la rama del deporte está ampliamente para nosotros poder entrar con electroterapia. Ok, seguimos hablando de agentes físicos. Este agente me va a producir un aporte energético. Si bien cuando nosotros iniciamos en la carrera, o si ustedes se acuerdan, las primeras prácticas o las primeras aplicaciones que nosotros nos hacíamos, literalmente solo sentíamos toques, ¿no? O lo que ahora, si bien con el paciente les decimos de que voy subiendo poco a poco los toquecitos, y lo más común es cuando usted me diga o cuando ya no le moleste, me dice y yo paro, ¿no? O si estamos trabajando con un paciente pediátrico o joven, también se le da el término de las hormiguitas, ¿no? De que ahí van las hormiguitas poco a poco. Y pues bueno, esto me va a producir un aporte energético que lo único que va a hacer, único y gran efecto, es generar un cambio a nivel celular, a nivel intersticial, metabólico y vascular. O sea que desde la profundidad de nuestro cuerpo va a ir poco a poco. ¿Para qué? Para llegar a un proceso y que mi paciente vaya a sanar de manera rápida. También me va a ayudar a producir reacciones de vasodilatación o vasoconstricción. Ahorita más adelante voy a poner una tablita en donde me dice las corrientes de baja, mediana y alta frecuencia, y pues con cuáles llego a la vasodilatación y con cuáles llego a la vasoconstricción. Ok, voy a dar una breve explicación de electroterapia antes ya de iniciar a fondo con las aplicaciones. Y pues nos dicen que es una aplicación de energía electromagnética, lo mismo que les había dicho, para provocar efectos biológicos y fisiológicos en el organismo, cuando existen alteraciones en el tejido. Nosotros sabemos que cuando tenemos alguna lesión, ya sea aguda o crónica, el pH de nuestro cuerpo se va a volver o ácido o alcalino. Y nosotros, o lo que nosotros queremos llegar también con estos agentes físicos, es neutralizar totalmente el pH. Entonces, con la ayuda de electroterapia, me va a ayudar a llegar a la neutralización. Ok, esta es la tablita que yo les mencionaba a un inicio. Y me dice, bueno, de primera instancia existe la corriente galvánica, o donde también en diferentes bibliografías lo podemos encontrar como frecuencia infinita o como frecuencia cero. Entra el galvanismo, la microelectrólisis y la iontoforesis.
Ya de entrada, lo que nosotros comúnmente más utilizamos son bajas frecuencias, que por dar un ejemplo de todo el espectro amplio de hertz que tenemos, entra desde 1 Hz hasta 1000 Hz. Esto es baja frecuencia. Y esto entran los TENS, las diadinámicas, la corriente Travert, altos voltajes, microcorrientes, monofásicas cuadrangulares o monofásicas triangulares. Y ya alejándonos un poquito de electroterapia, entra magnetoterapia y ondas de choque. Nosotros sabemos que en la magnetoterapia tenemos, si bien la dosificación es por 100 Hz, 100 Gauss, y son las de bajas frecuencias, y las ondas de choque van a entrar, si hablamos en millijoules, algunas llegan entre 185 millijoules y en 22 Hz. Entonces, si se fijan, entran dentro de baja frecuencia. Tenemos corrientes de mediana frecuencia que entran desde 1001 Hz hasta 10.000 Hz, que estos entran las corrientes interferenciales, que ahorita vamos a ver con más a fondo, la corriente COTS y las corrientes rusas, que si bien rusas son excelentes para fortalecer, pero aquí también hay dos tipos, ¿no? Cuando nosotros fortalecemos con corrientes rusas y cuando el paciente lo tenemos sin hacer ningún ejercicio, sin ningún tipo de contracción, o cuando mezclamos la corriente rusa y cuando lo mezclamos con el ejercicio, es cuando realmente vemos cambios tanto en el tejido, como lo habíamos mencionado anteriormente, tanto a nivel intersticial como a nivel vascular, y pues como resultado de todo esto vamos a tener mayor masa muscular. Obviamente también mejor rendimiento y mayor arco de movilidad. Y bien, si nos vamos a las corrientes de alta frecuencia, son las que me van a dar más de 100.000 Hz, que aquí entran láser, el láser de alta intensidad, por ejemplo, diatermias, tecarterapia, etc. Estas son como las corrientes que más pudiéramos utilizar y los agentes físicos que más pudiéramos utilizar. Ok, esta tablita, chicos, es súper importante que ustedes la tengan y la tomen en cuenta, y de verdad si le pudieran tomar una foto estaría increíble. ¿Por qué? ¿Recuerdan el ejemplo que les había dado un segundo? Cuando nosotros subimos la corriente, ya sea por dar un ejemplo en cuádriceps en un paciente, ok, nosotros subimos y regularmente, o lo que vemos en clínica, es que el fisio o el tecnólogo nos dice de que, ok, voy subiendo, paciente me avisa cuando no le moleste o cuando lo sienta cómodo. Y ya vamos subiendo y el paciente en su mente dice, ok, si yo puedo, entre más hormiguitas sienta o más estímulos sienta, va a ser mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente que tiene una contracción involuntaria, que está todo por sin ningún lado, y al final de cuentas, nosotros, lejos de ayudar a este paciente, vamos a llevarlo a una excitación de fibras musculares, y que el paciente se vaya con más dolor y con las fibras musculares más cargadas de cuando llegó al inicio. ¿Ok? Entonces, esta tablita me dice que son 6 niveles de intensidad de la dosificación de la corriente, que estos valen los miliamperios, y me dice que el grado 1 es subsensorial o subumbral. Significa que mi paciente no siente absolutamente nada en la corriente. Por dar un ejemplo, sería una corriente galvánica. Yo cuando conecto una corriente galvánica, hay algunos pacientes que no sienten absolutamente nada, y no por el hecho de que no sientan es que no esté trabajando los miliamperios. ¿Ok? El nivel 2 es umbral sensitivo o sensitivo leve. Por dar el ejemplo, mi paciente me dice, ok, siento o como que apenas estoy sintiendo la intensidad. ¿Ok? Tenemos el tercero, que es sensitivo intenso, de que, ok, mi paciente ya siente la corriente, pero todavía no tengo ninguna respuesta motora. Y bien, hay algunas corrientes que vamos a ver en un momento, que el grado 3 y el grado 4 son los ideales para nosotros tener una buena respuesta y un buen tratamiento. ¿Ok? Mi grado 4 es umbral del motor o motor leve. Cuando yo subo la corriente y cuando yo vea que hay una contracción y ya un movimiento motor, yo ahí dejo la corriente, ya no subo más. Si bien sabemos que cuando le dejamos en corriente constante, ok, mi cuerpo
o mi tejido se puede adaptar al estímulo y puede dejar de sentir o percibir igual. Y ok, aquí puedo subir un poco, pero hasta donde yo vea que hay un umbral motor o motor leve, no más. Ok, me voy al grado 5, que es motor intenso o umbral de tolerancia. Ok, aquí, motor intenso, por ejemplo, un TENS, una corriente asimétrica, sí puedo tener una respuesta motora y por ser de baja frecuencia no voy a llegar como tal a la excitación y no voy a lesionar más al paciente. O umbral de tolerancia, aquí sí ya es válido decirle a mi paciente, voy subiendo, de igual manera con una corriente asimétrica, voy subiendo y el paciente me percibe hasta dónde, pero porque yo quiero lograr un objetivo. ¿Ok? Y el grado 6, que es lo que recomendamos que no se haga por ningún motivo, es umbral del dolor, donde al paciente ya le molesta el estímulo, ¿ok? A menos, bueno, si ya nos salimos un poquito del tema de electroterapia, a menos de que sea una aplicación de ondas de choque. Si ustedes ya han aplicado o ya han visto a algún colega que aplica ondas de choque, sabemos que al paciente le va a molestar el estímulo en el momento. En una escala de EVA le puede doler un 7, un 8 si tiene el umbral muy bajo, por ejemplo. Pero en un lapso de 24 horas, la verdad es que menos, se le quita el dolor totalmente. Pero hablando de corrientes, ahora sí que eliminar totalmente el grado 6, que es llegar al umbral del dolor. Ok, vamos a dar un breve repaso sobre inflamación y pongo estos conceptos muy básicos y muy pequeñitos. ¿Para qué? Para que ustedes mismos me vayan llevando como que una secuencia de todo lo que les estoy diciendo. Y nos dice Guyton que la inflamación no es nada más que una señal de alarma. Es cuando el cerebro le dice al cuerpo, oye, algo aquí está mal, ya sea por una agresión, por un traumatismo o simplemente por alguna razón que mi cuerpo está detectando que no está bien y como respuesta protectora del organismo se va a llenar de líquido, en el caso si es un traumatismo, se va a llenar de sangre, se va a vasodilatar la zona, entonces hay más oxígeno, hay más temperatura, pero todo este cuadro clínico que vemos aquí en la imagen, que es un pie, aquí literalmente es el cuadro clínico perfecto de que el cuerpo me está protegiendo. ¿Es mala la inflamación? De repente nosotros vemos a colegas que sí, que nos dicen que sí, la inflamación es mala y vamos a quitar la inflamación y estamos fuerte a quitar la inflamación, cuando realmente la inflamación es un proceso biológico totalmente natural y no tiene nada de malo. Pero sabemos que tenemos ciertos días y de repente si nuestro paciente es elite o de alto rendimiento, tenemos hasta ciertas horas para que esta inflamación sea normal por cierto tiempo. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver. Y también nos dice que la inflamación pues es un conjunto de fenómenos tanto bioquímicos, vasculares y celulares que se van a activar todo esto para llegar a una restauración del tejido lesionado. De que, ok, yo te cubro, pie o articulación o el área a tratar, yo te cubro un rato. ¿Para qué? Para que solito empieces la restauración y la regeneración de tu tejido. ¿Ok? Esta es la tablita que yo les decía, en donde la inflamación como tal la separo en fases y me dice que la inflamación, ok, el día del traumatismo es el día 1. Entonces yo tengo, imaginando que es un paciente joven, deportista, pero no de alto rendimiento, normal como todos nosotros, del día 1 al día 6 es totalmente normal que mi pie esté inflamado, que tenga edema, que tenga color, que tenga temperatura, es totalmente normal, no pasa nada. No voy a estar en contra de esta inflamación, sino dejar que fluya, sí, ayudarle con ciertas técnicas, con algunas corrientes. Si su médico le da algún antiinflamatorio, ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando entramos a la etapa de la proliferación? Esta, para mí en lo personal, es de la etapa más importante porque aquí depende que mi paciente yo pueda darle mi alta funcional y el médico pues su alta médica o se quede totalmente estancado, ¿ok? Porque esta proliferación se puede dar aproximadamente entre el día 3 y el día 20. ¿Cómo puedo encontrarme a mi paciente? Ok, si mi paciente no está
no le pusieron ningún tipo de vendaje o ningún tipo de férula, etcétera. Aquí ya comienzo a hacer algunas movilizaciones, comienzo a hacer aquí algunas cargas de peso y esto obviamente me va a ayudar a drenar muchísimo todo el líquido extravasal que tenemos en esta zona. Y aquí cargas de peso, algunos ejercicios, alguna isometría, todo tranquilo, perfecto, sin molestar al paciente. Aquí también hacemos técnicas de drenaje, etcétera. Y entra mi etapa de maduración, que aproximadamente entra desde el día 9. Yo aquí pongo 2 años, pero puede ser para toda la vida. El cuadro clínico más sencillo que lo podemos identificar es, ok, vamos a dar un ejemplo de hombres y no de mujeres. El ejemplo de los hombres son los chicos que juegan fútbol todos los domingos, que aquí yo creo que hay muchísimo porcentaje. Entonces es el típico chico de que los domingos se va a jugar, entrena, calienta, estira, todo perfecto, pero cada domingo se esguinza o se lastima o tiene una inversión del tobillo. Siempre, siempre, siempre. Es el cuadro clínico típico. Y si nos vamos a la mujer, es la chica que se pone bella, hermosa y guapa todos los fines de semana, más, se pone tacones. ¿Y qué pasa? Igual, es el mismo cuadro clínico de estarse esguinzando cada fin de semana. Y ya nosotros hasta lo vemos normal de que, ay, es que es el pie que siempre me lastimo. Y ay, o ya lo vemos como, ay, es el pie, el que ya no me responde, el que no me hace caso, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que aquí estamos en una etapa que no completamos. ¿Y qué pasa? Que tenemos el círculo vicioso de que estamos inflamación, proliferación, maduración. Y otra vez inflamación, proliferación, maduración. Y como tal no le damos un alta a esta etapa de la inflamación. Aquí, y yo decía que la proliferación era la más importante, porque hay pacientes que no llegan ni siquiera a maduración, que se quedan en la etapa de proliferación. ¿Por qué? Porque, o en el caso de las señoras, es una rodilla que siempre vemos inflamada, o mi abuelita que ya tiene 20 años con la rodilla inflamada, y que pues nunca ni siquiera llegó a la etapa de la maduración, que siempre se quedó como proliferando y ahí va generando líquido, generando células, pero se quedan atoradas en la misma zona. Ok, ¿qué pasa? Me encanta esta tabla y una imagen que viene después. ¿Qué pasa cuando tenemos una inflamación aguda y crónica? Porque en los dos cuadros clínicos, aguda y crónica, podemos ver inflamación, sí. Pero ¿qué pasa cuando es agudo? ¿Qué pasa con la actividad metabólica? En agudo la tenemos altísima. Hay líquidos, hay células, hay sangre, hay todo. Hay oxígeno, temperatura, etc. ¿Y qué pasa cuando mi actividad metabólica está en una patología crónica? Bajo. Ya está todo como en un... Ya no hay volumen, ya no hay absolutamente nada. Y de hecho hay un término que está abajo que se le llama empastamiento. Como todo ya olvidado. ¿Qué pasa con el pH? El pH en una patología aguda está alcalino. Si nosotros pudiéramos medirlo, está totalmente alcalino. Y si tenemos el pH en una inflamación crónica, va a estar totalmente ácido. Que era lo que yo les decía, si nosotros utilizamos la corriente, la dosificación correcta, aquí podemos neutralizar el pH. ¿Qué pasa con la generación de calor? En una patología aguda está totalmente elevada. Y en una patología crónica, una inflamación, pues está totalmente disminuida. Ya con una inflamación con mi abuelita, regresamos al ejemplo, con la rodilla de mi abuelita que tiene 20 años inflamada, pues ya ni siquiera siente la temperatura, siente calor, porque ya hasta se adaptó a tener o que exista este cuadro clínico de toda la vida. Con las disoluciones orgánicas, ¿qué pasa? Esta palabra también me encanta. En una patología y una inflamación crónica se le llama licuefacción. Literalmente es como se parece a la palabra, es como una licuadora. Imagínense que en una inflamación aguda, todo sangre, líquido, célula, todo se está por sin ningún lado. Es como si fuera un tsunami de líquidos sobre una zona en específico. Es por eso que en un tiempo muy corto, ¡pum!, o sea, se va y se siente luego esta inflamación. ¿Y qué pasa con la disolución orgánica en una inflamación crónica? Pues ya está coagulado todo, ya está con el término de empastamiento, ya está todo seco, abandonado, todo por sin ningún lado. Y la actividad vascular, en una inflamación aguda, ¿qué pasa? Se vasodilata. Y en una inflamación crónica, pues ya está ahí una vasoconstricción, por el mismo término.
Ahora, este cuadro lo voy a pasar a unas imágenes para que se les quede bien clarito y no se les olvide jamás. Es esto. ¿Qué pasa con una inflamación aguda? Y aquí me gustaría que me pusieran en los comentarios. Vean cómo aquí pongo los techitos de las casas. Hay calor, hay temperatura, hay licuefacción, hay líquidos, hay células, hay sangre, hay todo por sin ningún lado. Y en una inflamación crónica está el empastamiento. Vean cómo está la casa abandonada, sin calor, sin color tampoco, todo seco, todo empastado. Entonces, este es el típico ejemplo de qué pasa con una inflamación aguda y una inflamación crónica. Si bien las dos son inflamación, pero con términos totalmente diferentes. Ok, ahora nos pasamos al dolor. Vamos a dar una introducción muy breve sobre lo que nos dicen que es el dolor. Y nos dicen que es una señal de alarma. De igual manera o muy parecido a la inflamación, es algo que el sistema nervioso central nos dice, oye, algo no está bien con tu cuerpo. Y literalmente para que me hagas caso, ahí te va una señal de dolor. Algo de que no está bien, ahí te va una mini lesión para que me hagas caso. Literalmente no es más que eso. Nos dicen que es una señal de alarma que avisa al organismo de una causa que amenaza la integridad del paciente. Y esto puede ser, me va a amenazar esta actividad para hacer alguna acción o para ir a hacer algún tipo de ejercicio o hasta en el mismo trabajo, etc. Y un poquito más de definiciones que nos dice José María Martín. Como tal, la electroanalgesia nos dice que es una aplicación de energía electromagnética únicamente y exclusivamente diseñada para disminuir el grado de dolor o bloquear el dolor. Esto es súper diferente y quiero que quede bien claro. Una cosa es disminuir el dolor y otra cosa es bloquearlo. Decirle de igual manera al sistema nervioso central, por medio de una dosificación, bloquear el dolor por cierto tiempo y esto me va a ayudar a eliminar los síntomas, pero no me va a ayudar a corregir la patología. Y esto es algo que es bien importante. ¿Por qué? Porque de repente nosotros vemos en hospitales, malamente o en muchas clínicas, que el paciente solo va y lo conectan y el paciente delicioso, toda la terapia conectado con su compresita caliente y hasta para el terapeuta es muy cómodo que el paciente esté ahí, pero pues realmente sabemos que esto solo me va a ayudar a disminuir el dolor o bloquearlo. Pero al día siguiente o a los 2 días mi paciente va a tener el mismo tipo de dolor. ¿Ok? Entonces no me va a corregir la patología. Aquí entro y quiero que quede claro de que, ok, yo voy a ponerle a mi paciente electroterapia para bloquearle el dolor, para que me pueda hacer una actividad, ya sea algún estiramiento, ya sea ejercicio, movilidad, algún protocolo diseñado que yo ya tenga para mi paciente de ejercicio físico o funcional. O que lo pueda mezclar, como es el caso de las corrientes EMS o la corriente rusa. Ok, vamos a ir un poquito sobre modalidades de la electroterapia. Y vamos a empezar con la que ya todos conocemos, que es la corriente TENS. Pero de verdad, a mí me encanta esta corriente porque de repente nosotros vemos de que la corriente TENS y se nos hace algo muy básico, pero realmente si lo dosificamos con diferentes pacientes en diferentes dosificaciones, los cambios que tenemos con los pacientes y la dosificación también y modulación del dolor está excelente. Ok, vamos a iniciar, ya sabemos lo que es TENS y me dice que son bajas frecuencias. Aquí les tengo la forma de onda, de repente si no ubicamos por el nombre, lo ubicamos por la forma de onda. Y nos dice que para bajas frecuencias está entre 1 y 250 Hz. Tenemos todo este rango que yo lo puedo dosificar. Aquí me dice que puede ser una corriente bifásica simétrica o bifásica asimétrica, que es la imagen que yo les tengo donde está la forma de onda. Aquí me dice que es una técnica apolar 100% y me va a servir para 2 cosas en específico. Analgesia inmediata, que es la teoría de Merzacki-Webb, que es bloqueo medular, o analgesia tardía, que es la teoría de Scholz y Erickson,
que es liberación de endorfinas. Ambas me van a ayudar para hacer relajación muscular, pero aquí es bien importante ver en qué tiempo yo quiero hacer esta relajación muscular. Por ejemplo, si yo quiero una analgesia inmediata, quiero hacer un bloqueo medular, yo quiero que a mi paciente ahorita, en este momento, quitarle el dolor. ¿Qué voy a hacer? O por dar un ejemplo, ya en España, en Madrid, que yo he visto, en México, en algunos hospitales, desconozco si en Perú, pero en algunos, por ejemplo, en las mamás que están en labor de parto, literalmente colocan TENS, nada más para bloquear el dolor y para que su labor de parto no sea tan, pues ahora sí, tan doloroso o tan complicado. No daña, ya está comprobadísimo, no daña absolutamente a nadie, todo está perfecto y solamente me sirve para que en este momento, por favor, se me quite el dolor. ¿Ok? Una analgesia tardía, ¿dónde lo puedo ver? Esto ya es más cuando nosotros estamos con paciente, cuando estamos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, tranquilos, y esta me dice que es una analgesia que probablemente yo lo conecto 10 minutos, le pasan los 10 minutos, tal vez el paciente me diga, siento, pues no igual, pero no se me quitó al 100%, pero pues ahí vamos bien, ¿no? ¿Ok? Aquí nosotros, cuando utilizamos esta dosificación, nosotros es nuestra obligación y nuestro deber decirle al paciente que en este momento no se le va a quitar el dolor. Tenemos que esperar aproximadamente entre 1 hora para que se haga el 100% de liberación de endorfinas que nosotros estamos mandando para que llegue esta analgesia como tal. Y el resultado de ambas es la relajación muscular. Ok, aquí tenemos, hablando de nueva cuenta de TENS, ya por darles un poquito más de dosificación y con lo que yo en lo personal he trabajado y me ha ido de maravilla con mis pacientes, es de 2 maneras. La primera, sensitivo. Recuerden que por más que yo suba, jamás voy a buscar una contracción motora. Y esto lo voy a lograr entre 20 y 150 microsegundos. O si yo quiero una respuesta motora, yo me voy de 250 a 300 microsegundos. Yo con el equipo que trabajo es Nutec, no sé si ustedes ya estén familiarizados con este equipo, pero de verdad, al momento de dosificarlo es muy noble el equipo para literalmente dosificarlo de manera muy rápida. La intensidad entre ambos, sensitivo-motor, se va a graduar de acuerdo al umbral sensitivo y motor. Yo voy a subir, o sea, conclusión, yo voy a subir los miliamperios, pero no voy a decirles a mi paciente, cuando no te moleste me dices, o usted me dice hasta dónde. No, yo voy subiendo poco a poco y en vez de ver la cara del paciente, yo voy a ver el área a tratar y el área conectada. Y donde yo vea al menos al sensitivo, algo motor, una respuesta motora, hasta ahí lo voy a dejar. No busco que mi paciente esté bailando con la contracción, ni mucho menos. A la mínima contracción motora yo lo dejo. ¿Ok? Aplicaciones. Estas dos se pueden hacer monopolar o bipolar, como ustedes gusten o también dependiendo del área a tratar. Tipos de electrodo, ¿cómo puedo hacer esta técnica? Con electrodos autoadheribles, que son la primera imagen que yo les pongo, o los policarbonos. Aquí rápidamente voy a explicar sobre los electrodos. De repente nosotros los vemos con malla y sin malla platinada. Esta imagen que tengo aquí son con malla platinada. Y aparte, bueno, de que nos dicen y sobre las aplicaciones que hacemos con nuestros pacientes, esta pequeña malla nos ayuda para disminuir la impedancia de mi paciente a la electroterapia. Entonces, y aquí voy a hacer una pregunta y me gustaría que me pusieran, ¿cómo ustedes en su terapia reducen la resistencia cutánea a la técnica de electroterapia? O sea, ¿cómo hacen para que tengan la menor impedancia posible? No, pues yo, por ejemplo, primero con una torunda y con alcohol limpio mi zona, porque pues sabemos que tenemos sudor, células muertas, hay pacientes que tienen demasiado vello. Entonces, todos estos puntos hacen que los miliamperios no lleguen al 100%. Entonces, esta malla platinada me ayuda todavía muchísimo más para que la corriente se concentre y no se me esté desfasando con esta impedancia. ¿Ok? Ahora,
La colocación de los electrodos van en base al cátodo. Si bien aquí también es algo que creo que nos podemos perder un poquito, nosotros, por dar rápidamente una explicación, nuestro cátodo pues es nuestra polaridad negativa y es donde nosotros realmente, si la polaridad no me está cambiando, es de donde mi cátodo sale el estímulo. El cátodo me lo va a mandar a mi ánodo y así va a estar todo el tiempo, todo el tiempo. En caso de que mi polaridad se esté cambiando, pues ahora sí va a ser mutua, ¿ok? Que es como en el caso de los interferenciales, por ejemplo. Ok, seguimos hablando de TENS, mi TENS convencional, el normalito. Aquí me dice que es súper importante, alta frecuencia, pero baja intensidad. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer o qué tipo de pacientes voy a lograr o voy a ver con esto? Son los pacientes que yo quiero hacer una analgesia rápida, pero de corta duración. O sea, si mi paciente es futbolista o es voleibolista, basquetbolista, que me diga, ¿sabes qué, Monse? Yo necesito que en mis 2 horas de partido no tenga dolor. Ya después ya ves cómo me quitas el dolor, otros medios físicos, tratamiento, etc. Pero en mis 2 horas no quiero tener dolor, ¿ok? Perfecto. Aquí entra mi TENS convencional. Voy a hacer una técnica bipolar con la frecuencia alta que se va de los 50 a 250 Hz. Mi duración de pulso va a ser igual o menor de 100 microsegundos. Baja intensidad de nivel 2 a nivel 3. Aquí me gustaría que rápidamente, si alguien se acuerda de la tablita que vimos al inicio, ¿cuál es el nivel 2 y cuál es el nivel 3? Sensitivo leve, ¿lo recuerdan? ¿Qué voy a lograr con esto? Una saturación eléctrica. Como tengo alta la frecuencia, literalmente estoy saturando de frecuencia el área a tratar y por ende voy a llegar a un bloqueo medular, que es el efecto de compuerta. Va a llegar un momento donde estamos saturando al paciente de tanta corriente y es tanta que me va a dar un lapso aproximadamente de 2 o 3 horas para que no sienta ningún tipo de dolor. Ya después, ya vemos cómo lo hacemos o cómo lo arreglamos. Tenemos lo contrario, que es el TENS endorfínico. Como su nombre lo dice, estamos liberando endorfinas y esto es totalmente al revés. Es baja frecuencia, pero alta intensidad. Y aquí yo lo puedo hacer con una técnica bipolar que me da baja frecuencia, que es tan baja que nos va de 2 a 8 Hz, donde nos dicen las bibliografías, que se las voy a dejar por ahí, que 4 Hz es lo ideal, literalmente a la mitad. La duración del pulso en microsegundos va a estar en 300, sí o sí. Intensidad de nivel va a estar un poquito elevada, que va a estar entre 3 y 4. Aquí ya vemos una respuesta motora. Tiempo de aplicación, yo me puedo ir desde los 8 minutos, por un mínimo, hasta 30 minutos. ¿Qué pasa si lo utilizo más? No pasa absolutamente nada, son bajas frecuencias, pero realmente pues con 30 minutos es suficiente. ¿Qué me hace pensar esto? Que no necesito tener 1 hora a mi paciente conectado, que puedo utilizar nada más 8 minutos y es lo mismo 8 minutos que 30 minutos. ¿Para qué? Para yo tener de 4 a 6 horas de analgesia. Va a ser una analgesia tardía, pero me va a durar muchísimo más tiempo. Aquí tengo un pequeño video de otra técnica que a mí me encanta, que es igual con TENS. ¿Qué pasa con la contractura? ¿Qué pasa con el espasmo? ¿Qué pasa con el punto gatillo? Que está, y está, y está. Y ya le puse TENS, ya le puse interferenciales, y ya le puse hasta las perlas de oro, y mi contractura no cede. Voy a utilizar esta frecuencia. Inténtenlo. Una técnica monopolar, frecuencia 4 Hz. Es un TENS asimétrico, una duración de pulso entre 100 microsegundos si lo quieren sensitivo. Yo aquí sí les recomiendo que seamos un poquito más rudos. Vámonos a la respuesta motora con 300 microsegundos. Fíjense aquí, intensidad máxima nivel 5, nivel 6. Es la única corriente, más bien la única aplicación, donde mi paciente sí me va a decir, hasta aquí, ya me duele, ya no puedo más. Y nosotros estamos buscando literalmente subir hasta que mi paciente, hasta su umbral máximo. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy cortito. El tiempo va de 30 a 60 segundos por punto. Aquí yo puedo
Puedo hacer hasta 3 o 4 veces la misma aplicación en el mismo punto. La verdad es que no es necesario, pero si está muy, muy intensa la contractura o el espasmo, se puede lograr. Aquí tengo un video con un algodón. Ven, es una técnica simétrica. Yo bajo a 4 Hz, módulo el tiempo, me voy con mi paciente. Mi algodón, importante, tiene que estar húmedo. Súper fijo, fijo, fijo. Y poco a poco voy subiendo. Voy subiendo. Aquí yo le pregunto a mi paciente, ¿ya percibiste? Mi paciente me dice que ya percibió. Vean la respuesta motora. Imagínense la corriente y la profundidad que me está llegando ahí. Está increíble. Ahora, mi ánodo lo puedo poner, como aquí no hay una regla como tal, lo puedo poner lo más cercano a la línea media o con que yo esté de 15 a 20 centímetros de distancia entre mi cátodo. Aquí yo le pregunto a mi paciente, ¿te molesta? ¿Puedo subir más? Mi paciente no le molesta, sí lo siente intenso, pero no llega al sufrimiento. Lo ideal es que cuando terminen estos 60 segundos, yo estiro a mi paciente. Busco la manera de estirar a mi paciente. Después vuelvo a palpar la zona. Palpo donde puse este estímulo y de verdad que se las firmo que el dolor baja un 80%. Si me queda ese 20%, puedo volverlo a aplicar ahí, en el mismo punto. Y lo vuelvo a aplicar y otros 60 segundos y ahí ya desapareció el dolor. Ojo aquí, importante. Esta técnica es un poquito más agresiva, más bien no es nada del otro mundo, solamente ni siquiera duele, simplemente molesta un poco. Aquí lo ideal es que lo utilicemos con pacientes jóvenes, con pacientes deportistas que tengan masa muscular. ¿Para qué? Para que no llegue, o no sienta el paciente tan intenso este estímulo, ¿ok? Aquí es la misma aplicación, pero aquí yo estoy utilizando un lápiz, un puntal. Aquí también me dice, bueno, para complementar, para dolor miofacial bien localizado, esa contractura que no cede por nada del mundo. Y ok, aquí yo veo que el paciente está sufriendo, le está doliendo, pero ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a actuar relajación muscular de la primera instancia. Imagínense que adentro de la contractura, yo siempre les digo a los chicos, imagínense que es un nudo, literalmente un nudo todo por sin ningún lado, que no se desenreda. ¿Qué voy a hacer yo? Ponerle electroterapia fuerte, fuerte, fuerte para romper y desenredar, pues ahora sí que un poco de una manera ruda, pero pues que no va a dañar al paciente. Y por ende, y como resultado, yo voy a tener una relajación muscular. Voy a mejorar el riego sanguíneo, porque ya no me va a obstruir, y voy a mejorar la viscoelasticidad tisular. Si ya nos vamos un poquito más a efectos fisiológicos, también voy a estimular todos los receptores nociceptivos y por ende voy a liberar endorfinas. Vean nada más, la respuesta motora se ve muy interesante, muy padre. Y ya es con lo que ustedes se adapten, ya sea con solo el algodón o con el lápiz puntal. Aquí yo les dejo las dos y aquí ustedes eligen su favorita. Nos vamos a corrientes interferenciales. A mí me encantan las corrientes interferenciales. Estas ya sabemos que son de medianas frecuencias. Yo lo puedo dosificar entre los 2000 y los 10.000 Hz, ¿ok? Aquí nos dice que es una corriente bifásica sinusoidal. Aquí les tengo la forma de onda para que la puedan ver. Son técnicas apolares y nos dicen que son dos ondas de polaridad contraria e igual amplitud y que se van a anular mutuamente. O sea, todo el tiempo van a estar las ondas de polaridad contraria, todo el tiempo. Y esta polaridad que se está cambiando es lo que va a ser literalmente el efecto analgésico a mi paciente, que en los libros o en las bibliografías lo podemos encontrar como AMF. Ok, aplicaciones. Lo podemos encontrar como bipolar o premodulado o tetrapolar. Hay muchísimas aplicaciones, muchísimos tipos de aplicación.
¿Y qué me va a dar esta corriente en específico? Menor resistencia y menor impedancia. ¿Por qué hay menor impedancia, Monse? Pues por el cambio de polaridad que está todo el tiempo en esta corriente. Analgesia son uno de los efectos que vamos a tener. Pseudoanestesia, esta palabra es larga pero es tan potente. ¿Por qué? Porque aquí literalmente le puedes decir a tu paciente, no hay manera que tú te vayas a tu casa después de la sesión sin que te sientas más relajado o sin dolor o menor porcentaje de dolor. ¿Por qué? Porque lo estás anestesiando en porcentajes muy bajos, pero lo estás anestesiando. ¿Qué va a hacer aquí? Favorece también el retorno venoso y linfático. Esto es sobre el tejido liso, sobre el músculo liso. Me va a servir de drenaje. Es un excelente, chicos, es una excelente corriente para poder drenar. Ahorita lo vamos a ver. Relajante muscular, también me va a hacer efecto también sobre el músculo estriado. Efecto sobre el tejido conectivo y hay muchas técnicas de aplicarlo. De manera estática, con los electrodos autoadheribles que nosotros pues todo el tiempo aplicamos, de manera dinámica, que es lo que vamos a ver y vamos a conocer, y de manera subacuática. La aplicación subacuática a mí también me encanta, más cuando, por ejemplo, son fracturas o esguinces o alguna lesión de extremidades, en donde difícilmente pueda llegar a todas las falanges. Ok. Dentro igual de interferenciales tenemos esta aplicación, que es una técnica bipolar o tetrapolar, que tiene un AMF que ya lo vimos, barrido. Yo lo puedo utilizar entre 80 y 120, que son los latidos bajos, latidos altos que los encontramos en el equipo, entre 100 y 150, entre 150 a 200 Hz, etc. Esto es por dar un ejemplo de lo que a nosotros nos ha funcionado y lo que los libros de rehabilitación en electroterapia nos dicen. Portadoras, lo puedo utilizar desde 4000 Hz hasta 8000. ¿Qué va a depender? O cómo pongo uno, cómo pongo el otro. Me dice que mientras más agudo sea el cuadro, mayor debe ser la portadora. Entonces aquí yo voy a decidir, ok, mi lesión fue tal día, entonces yo puedo poner desde los 4, 5, 6, 7, 8000 Hz. Mi ciclo continuo, yo en el equipo lo encuentro como CC, intensidad nivel 2 o 3, si se fijan aquí, seguimos con lo sensitivo o motor leve. Tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos. Ojo aquí, no necesito poner a mi paciente toda la hora de terapia. Entonces, con 10, 15 minutos y yo ya me voy. Yo ya me voy a hacer ejercicio, a hacer estiramientos, etc. Y esto es, por conclusión, es la teoría de la compuerta y liberación de endorfinas. Esta es la aplicación más común que nosotros vemos en clínicas. También tenemos esta otra aplicación que son interferenciales en músculo estriado, son técnicas bipolares, longitudinales, que se van directamente a la fibra muscular y yo lo puedo utilizar desde un canal hasta 2 canales. Recordamos aquí que la polaridad está cambiando todo el tiempo. Entonces aquí yo voy a buscar cómo va a ser la colocación. Ok, yo puedo hacer un barrido de entre 1 y 10 Hz. Mi portadora se va desde los 4000 a los 5000 Hz. Si yo lo utilizo en un ciclo 10 de 10, con un nivel 4, una intensidad, un tiempo de 10 minutos, no necesito más, corriente constante, voy a tener relajación muscular y una disminución de la fatiga muscular y me va a favorecer la circulación. ¿Qué tipo de pacientes se les llena en la cabeza que yo puedo utilizar estas técnicas? Disminución de fatiga muscular, todo el tema de traumatología, todo el tema de ortopedia y sobre todo el tema deportivo. Todos los deportistas les ponemos esta técnica con esta dosificación y en 10 minutos no necesito estar yo drenando manualmente y estar toda la hora sufriendo con mi paciente. Aquí tengo un video de un masaje eléctrico, a mí me encanta. Yo solamente hago descargas musculares con este tipo de masajes. Me voy a electroterapia, premodulado, que lo podemos encontrar en el equipo, que es interferencial de un canal. Aquí lo estoy dosificando. Más adelante les voy a platicar un poquito sobre la dosificación, ya sea corriente constante, corriente variable, latidos bajos, latidos altos. Vean la aplicación. Nosotros como fisios nos bloqueamos de
del estímulo con guantes de látex o de vinil. Yo en este caso solo tenía guantes de vinil. Ya de repente los que utilizan los de viniles son porque son alérgicos al látex, como ustedes gusten. Ok, vamos en sentido a las fibras musculares. Voy, regreso. Aquí tengo que tener cuidado por dos razones. La primera, si voy a despegar las esponjas, aquí la aplicación es con cauchos y esponjas. Si la voy a despegar, voy a poner los celulares como ejemplo. Necesito despegarlos y ponerlos cerca, juntitos los dos, todo el tiempo. Y si lo voy a aplicar, juntitos y poco a poco voy abriendo. ¿Por qué? Porque si no el toque nos lo damos nosotros los fisios terriblemente. Otra indicación, que el fisio no despegue sus esponjas por más de, ahora sí que medio metro, o menos, porque también de verdad nos da una pequeña descarga eléctrica. No nos quemamos, pero sí sentimos como el toque. Ok, entonces yo voy subiendo poco a poco, le voy preguntando a mi paciente cómo siente el estímulo. Ahí está. Yo no busco un estímulo mayor. Y si se fijan, voy a volver a reproducir, no es el mismo estímulo en todo el vientre muscular. ¿Qué cambia? Las fibras musculares, la dirección, cambia que este paciente en ese lugar en específico tenía un espasmo. Entonces, también me detecta el espasmo y ahí va. Me hace también como un mapeo de contracturas, de espasmos o hasta de una lesión en específico. Aquí está, les hablo un poquito más de esta técnica que recuerden, a mí me encanta. Es una técnica bipolar, longitudinal o masaje eléctrico, también lo podemos encontrar. La dosificación, lo vamos a poner latido bajo 1, latido alto 10 Hz. Mi portadora se va a ir de los 2000 a los 2500. Esto va a depender también qué tan intensa quieren la aplicación o cuánto espasmo, cuánta carga muscular tiene el paciente. Yo en lo personal lo utilizo en ciclos continuos con una intensidad de nivel 3 a nivel 4. Aquí ya alcanzo a ver alguna acción motora. Tiempo de tratamiento de 10 a 30 minutos, corriente constante, corriente variable, lo que ustedes aquí decidan. Aquí sí me deja la opción de decidir. Voy a reproducir el video. Indicación, aparte de todo el tema deportivo, también es un edema post-trauma. ¿Qué me viene a la mente? La inflamación de la imagen del principio del tobillo, ¿se acuerdan? Yo aquí tranquilamente, muy bajito, muy tranquilo, puedo hacer este drenaje, puedo ayudarlo a literalmente sacar todos los líquidos de desecho sin ningún problema. Y aquí yo voy con mi paciente. Dosifico primero, no lo muevo hasta que mi paciente me diga que ya lo siente o que ya siente miliamperios agradables para poder movilizar. Ahora, el paciente no siente el mismo estímulo en todo el vientre muscular. También yo como fisio tengo que tener cuidado de tener como un cuadro de, ok, si mi paciente aguanta 20 miliamperios, por dar un ejemplo, le voy a poner 15. ¿Por qué? Porque vean, ahí está el estímulo. No es lo mismo si yo me subo un poquito, en este caso, a que si lo hago en la inserción. Y así te puedes ir todo el tiempo. Dejas fijo tu ánodo y te vas con el cátodo, vas cambiando y así te vas. Y al paciente le va muy bien. Vean la contracción. Aquí yo separé los dedos para que vean que no hay fuerza de mi parte, que yo voy tranquilamente. Mismo paciente. Aquí es un efecto igual de interferenciales, pero mi efecto 100% es pseudoanestesia. Aquí es una terapia combinada. ¿Qué va a hacer aquí? Una sensación de adormecimiento en la zona. ¿Ok? Aquí ya lo puse. Ay, perdón por lo que escucharon. Mi cuello. Aquí ya lo estoy dosificando. Todo perfecto. Vean, yo lo dosifico déjenme ver en dónde está. Ok, aquí yo estoy utilizando
electroterapia más ultrasonido al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a potencializar lo que yo quiero hacer con el electroterapia, pero también con el ultrasonido. Entonces, mi ánodo, yo lo voy a colocar 15, 20 centímetros de distancia y mi ultrasonido, en este caso, es mi cátodo. Yo lo voy a colocar, lo voy a aplicar todo el tiempo. Mi única indicación es no separar el ultrasonido del área a tratar, porque si no es como si despegáramos un electrodo. ¿Qué va a pasar aquí? Esta técnica también me sirve muchísimo para yo poder hacer un mapeo muscular y detectar puntos gatillo, detectar contracturas, detectar alguna lesión. Entonces, si de repente por ahí no tenemos una electromiografía de superficie, no es lo mismo, pero podemos utilizar esta técnica para localizar algo en específico. Y vean, mi paciente, al momento que yo voy moviendo el ultrasonido, se siente la electroterapia. Y vean que hay respuesta motora también. Única indicación también que yo les digo que ya me pasó, por favor y anótenlo, primero suban el ultrasonido. En el equipo, voy a volver a reproducir, están las dos opciones para subir. Mi lado derecho, ¿dónde está? Déjenme lo adelanto un poco. Ahí es el tiempo. Al lado derecho me dice watts por centímetro cuadrado, que ya yo lo dosifico como si dosificara normalmente un ultrasonido. Y del lado izquierdo me dice me dice miliamperios. Entonces, primero, por favor y por su bien, suban el ultrasonido y poco a poco vayan subiendo la electroterapia. ¿Qué pasa si lo hacen al revés? Imagínense, de nueva cuenta ya me pasó y yo creo que ha sido mi peor error en la fisioterapia. ¿Qué pasa cuando tú juntas y cuando tú pegas el ultrasonido? ¡Pum! Quemas al paciente. No tanto llegas a quemarlo, pero sí le das un toque extremadamente fuerte. Si los miliamperios los tienes muy altos, puedes llegar a quemar. Ok, voy a dejar de compartir un poquito para poder ver el chat, poder interactuar con ustedes. Me dice Gabriela de Perú. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí. En la corriente interferencial, para programar el barrido, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Fíjate, Gabriela, que el barrido, ¿cómo lo tomas en cuenta? Tú tienes que ver a tu paciente, tienes que ver de primera instancia la masa muscular, cuánta masa muscular tiene y cuánto lo voy a modular, ¿ok? Dentro de los parámetros que yo te puse, la verdad es que no hay tanto cambio. Si pongo, si me voy 10-20 arriba o 10-20 abajo, no hay ningún problema, lo puedes utilizar, pero lo que sí tienes que tener mucho en cuenta, masa muscular. Si tiene abundante o está de neutral hacia arriba, tú puedes irte como al máximo que yo te puse en las diapos y si no, pues 10-20 te vas hacia abajo. Ok, Patti Llanos nos dice cuál es el proceso de aplicar la corriente interferencial más el ultrasonido. Patti, esta terapia o esta técnica se llama terapia combinada. En el combo Nutec, que es con el que nosotros trabajamos, en tu menú inicial te dice, estoy viendo para arriba porque estoy pensando, te dice electroterapia, ultrasonido y combinada. Te vas directamente a combinada. Y para esto tú necesitas un cable de color verde que está exclusivamente para terapia combinada, que viene en todo tu kit del combo. Ese cable verde lo conectas y solamente viene el ánodo, o sea, viene tu cable rojo y ya ese lo conectas al paciente. Y ya después tú conectas el ultrasonido y ya en el momento de la dosificación te digo que te aparece la fotito, así en dibujitos, te aparece la imagen de ultrasonido y la imagen de electroterapia. Entonces tú ahí lo vas moviendo, le picas electroterapia y tú dosificas de primera entrada la corriente que quieres dosificar. Yo te recomiendo que utilices premodulado, que es interferenciales, o bifásicas, que es TENS. ¿Por qué? Porque con estas dos corrientes tú puedes llegar a analgesia, ya sea de rápida o corta duración, y efectos antiinflamatorios. ¿Ok? Ya después cuando ya tienes dosificado tu ultrasonido, ya dosificaste la electroterapia,
Recuerda lo que te dije hace un momento, primero, por favor, sube el ultrasonido y poco a poco sube la electroterapia para que no te pase y no escuches el grito del paciente de que, ay, me quemaste. Ok. Ok, aquí nos pregunta Miguel Ángel de Perú Técnicas para síndrome del túnel del carpo. Fíjate, Miguel, que terapia combinada en túnel del carpo les va súper bien. Y más porque realmente cuando es un síndrome de esta característica, la mayoría son agudos. Entonces tú te puedes ir a la parte donde yo te puse para patologías agudas, que también pudiera ser un TENS, por ejemplo, o yo sí te recomiendo que sea terapia combinada, pero con TENS, para que te agarres el protocolo de agudo, más tu ultrasonido. ¿Va? Igual yo le paso la presentación a Cristian que se las mande, no sé, me imagino por correo, etcétera, y ya ahí lo puedes dosificar. Sí, te las pasamos a tu correo. Ok, nos pregunta Gabriela, ¿cómo dosificar los Hertz en relación a dolor agudo o dolor crónico? ¿Puede indicar parámetros? Gabriela, esto va a depender muchísimo el tipo de corriente. Si ya sea TENS, si es TENS, si es asimétrico, si es simétrico o si es interferenciales, ¿ok? Lo que sí te recomiendo aquí es primero pensar el tipo de corriente que vas a aplicar. En este caso, para dolor agudo, yo te recomiendo un TENS para que hagas el bloqueo medular. ¿Te acuerdas que era el TENS de 4 Hz? Y si ya te vas a un dolor agudo, yo sí te recomiendo interferenciales, ya sea de 80 a 120 o de 80 a 150, que son los que te puse anteriormente. ¿Para qué? Para que pues te puedas ir más con tu dolor crónico y acuérdate de los ejemplos que te puse de las casitas. En tu dolor agudo vas a tener la licuefacción. Todo va a estar revuelto, todo, como dicen en México, junto con pegado va a estar todo. Y es en una inflamación crónica, si bien hay inflamación, pero todo está empastado. ¿Qué quieres hacer con las interferenciales? Acuérdate que las interferenciales cambian la polaridad. Lo que va a hacer es una mini licuefacción para volver a revolver ese empastamiento que está ahí, para volver como a darle luz a esa casa vieja que te enseñé en la imagen, ¿ok? Y pues los parámetros ya te los puse en las diapositivas, te las mando por correo para que las tengas presentes.